Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros audioescuchas. Nos da mucho gusto recibirlos en una emisión más de Tergum, el podcast. Esta sesión pensada para ustedes, empresarios, trabajadores y todos los amantes del mundo laboral, del mundo de los negocios, donde compartimos temas pues, muy interesantes para el público en general. En esta ocasión tenemos un tema también muy interesante, como ha sido con los anteriores, que es referente a las reformas laborales que se están trabajando. Y pues para ello tenemos a dos invitados también muy especiales que estarán conmigo a lo largo de esta sesión para que nos platiquen y nos expliquen un poco más sobre estas reformas y aplicaciones que tendrá en los próximos meses pues el mundo laboral. Para eso tenemos a nuestro invitado Gamaliel. Mucho gusto, Gamaliel, ¿cómo está usted? Nos da mucho gusto recibirlo en este auditorio. Buenos días, Magdiel. Igual a mí me da gusto saludarte, al igual que a mi compañero y amigo el licenciado Mauricio López, que también ya tendrá él su presentación, pero al final del día creo que son temas de relevancia para la parte empresarial, para el sector trabajador, como bien lo comentas, y el mundo laboral también ha cambiado de manera constante en estos últimos años, y creo que es importante abordar estos temas porque al final del día pues deben de ocupar a los patrones y deben estar conscientes de los cambios que se pueden llegar a suscitar. Así es, maestro Gama. Seguramente toda su experiencia servirá no solo para nosotros, para nuestros audioescuchos, para todos los que estén con nosotros acompañándonos en esta misión. Pues ya tiene usted casi 20 años de experiencia en ello. Junto al maestro Gama está también el maestro Mauricio, también especialista laboral, con casi también 20 años de experiencia. Mucho gusto, maestro Mauricio, nos da también un enorme placer recibirlo en esta mesa para platicar pues, sobre todo este mundo laboral y lo que tiene que ver pues, con los empresarios y con los trabajadores. Buenos días, muchas gracias por la invitación y yo estoy encantado de estar aquí presente para poder platicar sobre estos temas de derecho del trabajo. Así es. Pues sin más, empezamos esta charla, esta plática que va referida específicamente al tema laboral, a una de las reformas que se presentaron el año pasado. Ya este tema ha sido un poco polémico, un poco controversial, sin embargo, porque pues tiene muchas vertientes o muchas ramas que pues convergen en ella, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿no? Esta idea de que se reduzca de 48 a 40 horas el trabajo para todos los empleados. Entonces, nos gustaría saber un poquito, que nos pongan en contexto, si bien suena de entrada un poco interesante, ¿no? Cómo reducimos tan pronto horas de trabajo. Claro. Si nos pueden más poner un poco en contexto de dónde surge esta iniciativa. Bueno, si gustas, inicio a un servidor. El tema viene desde el año pasado, como bien comentas, en el 2023. La diputada Susana Prieto Terrazas presenta una propuesta, ¿no?, de reforma, una iniciativa de reforma que pretende llevar a cabo la modificación del artículo 59 y el 71 de la Ley Federal del Trabajo. Y es un tema delicado, considero yo, y complejo. ¿Por qué? Porque al final del día, como bien comentas, la esencia es que se reduzcan, como su nombre lo indica en la misma iniciativa, pues de 48 horas a 40 horas. Si tú le preguntaras al patrón si está de acuerdo, pues de entrada te diría el patrón de manera muy ágil, la respuesta sería no, en la mayoría. Si tú le preguntas a la parte trabajadora si está conforme con esa reducción, te diría de manera inmediata la mayoría que está de acuerdo o que quizá deberían de ser todavía más en esa cuestión de horas la reducción. En algunos países pues prácticamente ya han intentado y algunos con éxito han probado este tema de jornadas reducidas. En algunos casos algunos países tienen pues 4 días de trabajo en proyectos o pruebas que ellos le llaman, y han visto que
pues sí se ha mejorado en demasía el tema del mundo laboral, sobre todo con los trabajadores, ¿no? Pero al final del día creo que sí es una reforma que debe ser bien analizada, pensada, se ha discutido ya también en parlamentos abiertos, y obviamente a lo mejor eso lo dejo también como preámbulo para que aquí Mauricio nos pueda también dar sus comentarios. Claro, sobre todo porque estamos hablando de una población importante la que estaría involucrada en esta reforma, ¿no? Se habla de que serían cerca de 61 millones de personas, ¿no? De acuerdo con la última encuesta de empleo, las personas activamente laboralmente, en materia laboral. Entonces, sí es un tema importante, interesante, que impactaría no solamente a los trabajadores, sino también, como comenta usted bien, maestro Gama, a los empresarios, a la parte empresarial, ¿no? a la parte que está contratando. Entonces, no sé si nos pudiera también explicar un poco esta parte, maestro Mauricio. Sí, claro. Yo quisiera, para poder entender en qué consiste esta propuesta de reforma, pues comentar cuál es la jornada actual, ¿no? Para saber precisamente en qué consiste el cambio que se propone con esta reforma. Actualmente, la ley nos establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Y también establece la ley actual 3 tipos de jornada diaria. Tenemos una jornada diurna, una jornada nocturna y una jornada mixta. La diurna se trabaja, es la que comprende el horario de las 6 de la mañana, o se puede trabajar entre las 6 de la mañana y las 20 horas. La jornada diurna. La nocturna es aquella que se elabora a partir de las 20 horas y hasta las 6. Y la jornada mixta se elaboran horas de estas 2 jornadas, siempre y cuando las horas de la jornada que corresponden a la nocturna no sean mayor a 3 horas y media. Si fueran más de 3 horas y media, la jornada se consideraría nocturna. Entonces tenemos estos 3 tipos de jornadas, y también la ley actual nos dice que las horas máximas que se pueden elaborar en estas jornadas son 8 horas en la jornada diurna, 7 horas en la nocturna y 7 horas y media en la jornada mixta. Bueno, entonces ya tenemos los tipos de jornada y la cantidad de horas que se elaboran en cada una. Y por ello, si trabajamos 6 días a la semana, tenemos que el máximo de horas en la jornada diurna es de 48 horas, en la jornada nocturna es de 42 y en la jornada mixta es de 45. Esa es la ley actual. Recordemos que que la ley laboral lo que establece son, en el caso de la jornada, los máximos. Es decir, lo máximo que se puede trabajar actualmente en cantidad de horas semanales son 48 horas en una jornada diurna, 47 horas semanales en una nocturna y 45 en una jornada mixta. Esa es la ley actual. ¿Qué proponen ahora con esta modificación a la ley laboral? Pues que en lugar de trabajar 6 días y disfrutar por lo menos de un día de descanso, la reforma dice que ahora tendrían que ser laborados 5 días con al menos 2 días de descanso. Entonces, si se trabajan en lugar de 6 días a la semana son 5, se afectaría el número de horas laboradas hacia abajo, desde luego, ¿no? Habría una disminución. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la jornada diurna, que actualmente es de 48, pasaría a ser una jornada de 40 horas. Ese es el panorama que tenemos con la legislación actual y con esta propuesta, con esta reforma que se está proponiendo. Entonces, maestro, ¿quiénes serían aquellas personas que serían beneficiados? ¿Habría distinción entre esta jornada disminuida por diferencias de, como bien lo acaba de explicar, por diferencias de horarios? Es decir, cada uno le correspondería entonces, no tal cual estas 40 horas, sino en proporción, entiendo. Sí, bueno, ¿a quién beneficiaría? A mí me gustaría comentar qué es lo que se establece en la exposición de motivos
de esto que fue una iniciativa de reforma, porque ahí podremos entender las razones de esta propuesta para modificar la ley. Y si nosotros revisamos esa exposición de motivos, yo creo que todas las razones que se exponen, desde luego, son razonamientos muy válidos. Todos atienden a mejorar la calidad de vida del trabajador. Lo que nos dice la exposición de motivos es que el trabajador sufre un desgaste físico y emocional, no solamente por la realización del trabajo, por el tiempo que ocupa en realizarlo, sino que también tiene una afectación por el traslado, incluso, que tiene que ocupar para ir a su trabajo o para regresar a su casa después del trabajo. Entonces, este desgaste es lo que provoca diversos problemas para el trabajador que están relacionados con su desgaste físico, desde luego, pero también en su relación con su familia o con su vida personal, porque no le alcanza el tiempo para otro tipo de actividades, ¿no? Considera incluso, por ejemplo, en el caso de madres trabajadoras, que aparte de la labor que realizan en el trabajo, pues tienen otra actividad relacionada con el cuidado de los hijos, con el trabajo que hacen en casa, en fin, ¿no? Todo esto, al afectar la vida del trabajador, pues considera que debe haber entonces una reducción de esa jornada que le proyectaría o le provocaría un beneficio al trabajador, recuperando, desde luego, tendría más tiempo para recuperar energía después del trabajo realizado, ¿no? Y pues la consecuencia, insisto, sería una mejor calidad de vida, una mejor producción también en la empresa, ¿no? Porque se entiende que al estar más descansado, el trabajador tendría que ser más productivo. En fin, estos razonamientos están en la exposición de motivos y yo considero que son muy válidos. Incluso la propuesta de reducción de horas de la jornada no es una idea pues reciente. Desde los años 50 existe ya diversos instrumentos que nos refieren a ir disminuyendo la jornada laboral hasta establecerla de 40 horas. En México la ley laboral no se ha modificado, llevamos muchos años con la jornada actual e insisto que estos razonamientos de la exposición de motivos a mí me parecen están muy bien razonados, son válidos desde luego y me parecería que ninguna persona podría estar en contra de esos razonamientos. Sin embargo, sí me parece importante comentar que a mi parecer lo que no se menciona en esta exposición de motivos es la otra parte de la relación laboral, que son los patrones. Y creo que ahí es donde surge el problema actual, en el cual no ha permitido que este proceso legislativo para reformar estas disposiciones que regulan la jornada laboral pues haya concluido y tengamos finalmente una reforma, porque el caso es que ese proceso legislativo no ha culminado y no se ha modificado la ley. Esto quiere decir que la jornada laboral actual es la que comentamos hace un momento, en donde se elaboran un máximo de 48 horas a la semana. Sí, claro, porque se amplió este tema de discusión justamente, ¿no? Porque para que entre la contraparte y se entienda y se expongan los motivos de manera amplia, como comenta usted. Entonces hay algo importante que habría que destacar quizás, que es que en México sí es uno de los países donde se tiene jornadas pues más amplias que en otros países, ¿no? Eso es un hecho, pero es muy importante conocer este contexto detrás del que comenta usted, ¿no? Porque está relacionado también pues con las horas, con los salarios y con la productividad, ¿no? Sí, aquí hay una parte importante también, como lo comenta Mauricio, desde el ámbito del trabajador, pues hay una agenda que cumplir también para 2030, obviamente por las Naciones Unidas. Y en esa agenda, pues obviamente de manera muy puntual, señalan la problemática a nivel mundial, que es el tema de las repercusiones en la salud, que lo comentaba Mauricio, el medio ambiente, la productividad, la familia, el esparcimiento, y esas partes son las que vienen pues obviamente cuidando, ¿no? en esa temática que ellos traen en la agenda. Y prácticamente también México, como tú bien lo comentas,
pues es el país donde creo que se elabora más horas, ¿no? A nivel mundial. En promedio rebasa más de 400 horas al año en México. Sí, cada trabajador, por ejemplo, al año en promedio tiene 2.137 horas. ¿Por qué? Porque hablamos de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Si tú eso lo multiplicas por el mes y luego lo anualizas, pues sí, de hecho, dentro del tema de la OCDE, que pues obviamente es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues también los estudios establecen que México es en el país en el que más se elabora, ¿no? Por parte de un trabajador. Ahora viene una parte importante que igual ahí se ve desde el ámbito del trabajador, en cuestión de sí la protección, el tema del descanso, a poder convivir con su familia, a disfrutar a sus hijos, por poner ejemplo, ¿no? Quienes lo tienen. Eso le va a permitir también pues bajar niveles de estrés. Viene relacionado con la NOM 035, que también es otro el tema de norma oficial mexicana, que también fue con un afán de que también se pudiera dar ese factor psicosocial y que ese estrés laboral también se vea de cierta manera pues atacado, ¿no? Combatido. Pero al final del día, creo también, si lo ves desde un ámbito empresarial o de negocios, yo también lo externo de esta manera, ¿no? Hay que pensar sí en el trabajador y obviamente en los derechos que tiene y en esa sana convivencia también con su familia y demás. Pero creo que si tú lo hablas desde el ámbito empresarial, el patrón o el empresario tiene siempre cargas, ¿no? Lamentablemente el Estado ha dejado unas cuestiones pues que lo resuelva el patrón, ¿no? A lo mejor no tiene mucho que ver lo que voy a decir. Tema de salario. El salario hoy en día pues sí aumentó un 20%, ¿no? Y está en 248.93. Y el Estado dice, pues bueno, logramos el aumento al salario. Creo que es un poco confuso porque al final del día quien carga con toda la temática del salario, pues es la parte patronal. Porque al final del día de él sale ese recurso. ¿A qué quiero llegar? Sin salirme del tema. Que en la parte de esta reforma para el tema de la reducción de jornada laboral, ¿qué va a pasar? Yo considero que sí tiene que ser paulatino. No puede ser una reforma de manera inmediata. Bien lo comenta Mauricio, que tiene muchos años y efectivamente la ley laboral creo que era de las más atrasadas o desfasadas. Y al día de hoy sigue teniendo muchos temas, ¿no? También. Pero creo que en temas de jornada y sobre todo de la reducción de esta jornada implica también un cambio de mentalidad. Yo lo digo desde el ámbito ahora del patrón hacia el trabajador. Algunos tienen términos coloquiales, pero yo diré que el trabajador tiene horas muertas. Lo dicen de otra forma. Pero al final del día, creo que si vamos a hablar de productividad, de hecho hay planes, ¿no? De capacitación, adiestramiento y productividad, que obviamente le competen a la parte patronal. Creo que en cierta manera tampoco no se le ha dado la importancia que debe tener esta parte. Y a lo que quiero llegar es que el trabajador, desde que llega a una oficina o a una nave industrial para poder, el operario, en verdad que el mexicano, y no lo digo con otro afán, sino simplemente viendo una realidad, tenemos mucho la costumbre de socializar y no está mal. Pero al final del día un trabajador que llega, pues tiene que ser productivo desde el minuto 1 en esa jornada de trabajo. Hablemos de si llega obviamente a aprobarse esta reforma de 40 horas. Y yo creo que es sano para todos. Pero también el trabajador tiene que cambiarse el chip y tiene que pensar de una manera distinta, que desde el minuto 1 tiene que ser productivo en esa empresa. Porque al final del día no hay empresas sin trabajadores, pero no hay trabajadores si no hay empresas. Entonces, si el trabajador también, desde una visión de productividad, con la capacitación que obviamente la parte patronal debe de darle y toda esa guía, creo que esos tiempos muertos en una jornada de 8 horas, la verdad es que si nos ponemos a analizar cuánto tiempo efectivo trabaja una persona, vamos a darnos cuenta que no trabaja productivamente esas 8 horas. ¿Por qué? Porque ya platicó con el compañero, o ya se tomó un café, o ya salió a que le pegue el aire. O sea, estoy hablando también desde una realidad, porque llega a suceder. Entonces, lo vemos y lo comparamos con otros países, donde por ejemplo Japón es un país de primer mundo, pero el japonés desde el minuto 1 está trabajando. Tienen tiempos de descanso, vamos a decirlo así, para que ellos puedan despejarse, pero inmediatamente se vuelven a colocar en la parte laboral, o sea, vuelven a activarse. Entonces creo que el mexicano tiene, como trabajador sobre todo,
tiene que verse de esa manera, o sea, siendo productivos desde el minuto 1 hasta que termine la jornada. Estoy hablando de ser productivo, no de que haga un esfuerzo físico mayor, porque si él fuera productivo desde el minuto 1 hasta el último minuto, pues prácticamente puede ir en esa misma tendencia su ejecución físico-mental sin tener que sobrepasarse de lo que obviamente pudiera hacer, ¿no? Entonces eso también creo que puede quedar sobre la mesa. No sé qué opine Mauricio al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Parte de la discusión precisamente es que no se están discutiendo o no se están poniendo sobre la mesa todas estas realidades que se presentan en el trabajo. Yo no me atrevería a decir que tengo una solución para este problema o de esta discusión sobre la reducción de la jornada laboral, pero a mí me parece que tal vez uno de los puntos que se deberían discutir es que esta reducción se estableciera tal vez por sectores, porque las actividades que se realizan en cualquier empresa son tan diversas que me parece que simplemente reducir la jornada de forma general probablemente no se pueda materializar ya en casos concretos. Tengo la idea de que reduciendo la jornada laboral a 40 horas, llevada a la práctica, pues tal vez lo que pudiera ser que no tenga efecto, porque la necesidad en una empresa determinada pueda obligar a que se termine elaborando el mismo número de horas actuales, ¿no? Digo, aunque se pagaran el exceso como horas extras, que es lo que correspondería hacer, pero pues no se cumpliría el objetivo de la reforma, que es reducir las horas de trabajo. Entonces, sí me parece un tema que desde luego tiene que discutirse ampliamente. No me parece un tema sencillo, desde luego. Tan es así que pues la situación actual es que no ha terminado de discutirse en el Congreso, sí, claro, esta reforma. La discusión tendría que estar en estos meses ya, ¿no? Entre aquí y abril tendría que darse la discusión. Y sí es sumamente complejo, ¿no? Ahora insertan un tema más sobre la mesa, como señala el maestro Gama, que tendría que ver más allá, diría yo, con esta conciencia de trabajador de ser productivo. Y entraría también un poco cómo estamos en nivel social, cultural, para trabajar, ¿no? Es decir, que esta reducción sí beneficiaría al trabajador, pero también le daría pues mucho mayor compromiso de responsabilidad en las empresas, ¿no? Entonces, no sé si nos gustaría también ampliar un poco, maestro Mauricio, esta propuesta que diría usted que sería a lo mejor algo viable, porque también la discusión es si es viable o no es viable, o sea, ¿se podría aplicar? ¿Y bajo qué factores? Yo creo, perdón Mauricio, yo creo que sí es viable, o sea, creo que en esa parte, como bien comentaba el licenciado Mauricio, la reducción de la jornada no es perjudicial para nadie. El tema es cómo se va a implementar. Creo que viene de la mano, insisto mucho en el tema de capacitar al trabajador, de meterlo en esa cultura de productividad, pero creo que también el Estado, a manera muy personal, debe también intervenir, ¿no? Porque al final del día, pues existen muchos programas, ¿no? Para la mujer, para la familia, para los niños, etc. Pero igual a lo mejor para los emprendedores o para el apoyo al primer empleo, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que también México necesita un plan, un programa como Estado, donde culturalmente, insisto, se llegue a un punto donde cambiemos como sociedad, que todos pensemos en sumar, en ese tema de meternos la idea de que debemos de producir para ser mejores nosotros, para poder tener un mejor Estado, una mejor sociedad. E insisto, ¿no? Esa parte creo que también conlleva responsabilidades. Por eso también yo lo decía en un inicio, ¿no? Creo que el Estado muchas veces ha dejado cargas y ha dejado de dar apoyos, ¿no? Hoy en día, insisto, ¿no? El tema del salario, pues desaparece el subsidio al empleo, por ejemplo. Porque esa es la realidad. Y entonces,
pues esa parte ya hoy en día el patrón le pega. No tiene cómo acreditar un impuesto sobre la renta o cómo poder matar ese subsidio porque pues ya no lo hay. Antes eso era, entre comillas, un beneficio que el Estado le daba a la parte patronal, pero hoy en día no lo tiene. Hoy en día en temas de seguridad social, pues prácticamente también si hablamos de cuestiones de aportaciones, por ejemplo de retiro, cesantía y vejez, pues también se han aumentado el tema económico o de gasto, vamos a decir, no es gasto, es un costo, ¿no? Como tal, para la parte patronal. Entonces, hoy viene el tema de la jornada reducida y también si lo vemos desde el ámbito económico, hemos tenido empresas que nos preguntan, oye, ¿qué voy a hacer? Porque, como bien lo decía Mauricio, hay de empresas a empresas. Por ejemplo, una empresa que es totalmente operativa, bueno, en su mayoría es operativa, poniendo ejemplos, sector mueblero, el sector de la industria textil, pues tienen un sinnúmero de trabajadores y obviamente ellos tienen compromisos que cumplir. Entonces, las jornadas que tienen, pues están pensadas a 6 días de 48 horas. ¿Qué van a hacer en la parte económica? Porque eso también en una manera inmediata, por eso yo digo que tiene que ser paulatino. Sí se tiene que dar, pero que tiene que ser por etapas. O sea, a lo mejor, como en Sudamérica, se implementó en el primer año, por poner un ejemplo, se disminuyó la jornada de 48 a 46 y luego a 44. Entonces no fue algo de manera drástica. Pero lo que quiero llegar es, ¿qué va a pasar con esa empresa si lo haces de manera inmediata? Esa textilera o esa de muebles, que su capital humano es operativo. Entonces, ahí creo que la parte económica, escuchaba yo también a una de las diputadas que señalaba, es que estamos haciendo un cambio y una reforma que va a beneficiar a los trabajadores, sí. Y aparte vamos a generar más empleos. Creo que decir que vamos a generar más empleos también es una aberración desde mi punto de vista, con esta jornada con esta jornada reducida. ¿Por qué lo señalaba ella que van a generar más empleos? Porque obviamente al reducirse la jornada, estos sectores que te estoy hablando, mueblero y textilero, pues van a tener que contratar más trabajadores. Pero lo que no se ha puesto a pensar esa diputada o esa legisladora es que si yo tenía 1,000 trabajadores, los que saben, empresarios y que lo viven, los trabajadores, pues los costos sociales pues obviamente sí son una carga importante. Entonces, si tienes 1,000 trabajadores, ¿cuántos vas a contratar para ese día sábado o sábado y domingo? ¿Cómo los va a contratar? El hecho no nada más es de que contraten más trabajadores, hay que cumplir con obligaciones, darlos de alta en el IMSS, obviamente pagarle un salario. Como bien lo sabe el licenciado Mauricio, pues estamos impedidos a decir, lo voy a contratar por 3 horas y le voy a pagar la parte proporcional de 3 horas o de 5, porque la misma norma te obliga a que por lo menos le tienes que pagar el mínimo. Entonces, eso implica un costo bastante importante para las empresas. Ya hablamos de costos sociales, de salarios, todo lo que implica y las obligaciones que conlleva. El hecho de timbrar también, por ejemplo, un recibo, te cuesta a la empresa. Entonces, así como estos ejemplos que yo te doy, pues también esa dinámica tiene que ponerse sobre la mesa de cuánto implicaría en costos para un sector empresarial. Y obviamente yo puedo pensar que si no se hace de manera correcta, pues muchas empresas pueden morir en el trayecto, porque va a ser imposible que sostengan esos gastos. O mueren o cambian la forma de trabajar, y entonces vamos a caer en otro escenario que tampoco le conviene a nadie, que es la informalidad. ¿Cuántas empresas dicen, bueno, pues yo tengo 1,000 trabajadores y si necesito 200 para ese sábado, pues mejor no los doy de alta porque me van a costar mucho? Me evito timbrados, me evito X o Y temas, pero prácticamente también si lo vislumbran de manera inmediata se puede caer en una informalidad, que tampoco es lo que queremos, ¿no? Porque al final del día un trabajador no asegurado, pues también es un riesgo. Y al caer en esa informalidad tampoco estarían obteniéndose los beneficios que de inicio tendría la propuesta, ¿no? Que es el beneficio al trabajador, a su tiempo de esparcimiento, a su beneficio psicológico y social, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si me permite, maestro Mauricio, que nos extienda también un poco esta idea que mencionaba sobre que se haga por secciones. Ya decía el maestro Gamaliel que va de empresas a empresas, es decir, no es lo mismo una empresa que tiene, no sé, miles de trabajadores en líneas de operación, pues en líneas de trabajo, a, no sé, una oficina que tiene parte administrativa, ¿no? Administrativo, ¿no?
Entonces, ¿cómo sería pues una factor a tomar en cuenta para esta viabilidad? Sí, claro, opciones, en los foros de discusión se han presentado diversas opciones. Una de ellas fue que esta reforma se aplicara por sectores, desde luego. Desgraciadamente, creo que no existen propuestas concretas, es decir, hemos escuchado a personas que intervienen en estas mesas, en esos foros de discusión, y pues simplemente dicen que una opción sería establecer estos cambios por sectores. Pero yo creo que lo importante sería que un sector ya determinado dijera: esta es mi propuesta. Yo creo que para mi actividad económica, esta es la jornada o el cambio que puedo implementar para reducir la jornada y que finalmente el trabajador tenga un beneficio real en esa reducción de la jornada. Otra de las opciones que se han sugerido pues es que el cambio sea gradual, ¿no? Porque la propuesta actual propone disminuir tajantemente de 48 horas a la semana a 40, pero pues tal vez si estamos viendo todas estas complicaciones que existen en el mundo fáctico laboral, pues entonces podría ser una opción hacer una reducción gradual, estableciendo desde luego periodos determinados en los cuales se irá reduciendo de manera gradual la jornada laboral hasta en algún momento alcanzar por fin la jornada de las 40 horas. Uh-huh. Y bueno, ya que hemos establecido un poco que esta propuesta tendría que tomar también en cuenta la productividad, el salario, el tiempo de trabajo, las horas de trabajo para los empleados y los sectores. ¿Qué plazo podría ser quizás efectivo o viable, o qué tiempo tomaría para que sea efectivo y que también al mismo tiempo sea sostenible para las empresas? Porque definitivamente pues a quien más le convendría, pienso yo, que las empresas continúen pues con una buena forma de administración es a los mismos empleados, que son quienes les están contratando. Entonces, ¿qué plazo tomaría o podríamos estimar para que fuera viable esta aprobación? Bueno, podemos suponer solamente que en los periodos ordinarios que tiene el Congreso, pues es los términos en los cuales se tendría que llevar a cabo la discusión y finalmente la aprobación. Sin embargo, en mi opinión, pues no es obligado que en este periodo ordinario, en el periodo ordinario actual, tenga que discutirse y forzosamente terminar el proceso legislativo con ya la reforma discutida, aprobada y promulgada por el Ejecutivo. Yo creo que, aunque legalmente podría ser así, creo que no es lo deseable si no se establece una verdadera discusión, un verdadero estudio sobre las implicaciones y las posibilidades que tiene de aplicar realmente esta reducción de la jornada. Entonces, desde mi punto de vista, pues no hay ningún impedimento para que, de no agotarse plenamente la discusión de este tema, pues nada impide que termine el periodo ordinario, el primer periodo ordinario de este año, y se tenga que discutir en el siguiente. Yo creo que no debería haber prisas, ¿no? Yo creo que es un cambio muy importante, desde luego, y por lo tanto merece toda una discusión, un estudio amplio, porque si se llega a dar, me parece que es un cambio muy, muy relevante en el mundo laboral actual, sí, porque pues hemos visto que esta jornada ha permanecido durante muchos años sin cambios, ¿no? De hecho, desde la promulgación de la actual Ley Federal del Trabajo, la jornada ha sido la misma. Entonces, desde luego, es un cambio muy relevante. Entonces, a mi parecer, no hay necesidad de verse obligado a terminar este proceso legislativo en este periodo ordinario. Sí, ya nos esperamos muchos años. Desde luego es un tema urgente, o sea, tampoco podemos quedarnos discutiendo por años, ¿no? Indefinido, y nunca hacerlo.
Sí, pero en definitiva tiene que ser un tema bien Bien pensado, analizado, bien debe ser, planeado y bien exactamente, estructurado, porque pues lo de menos es aprobar y pues conforme va pasando el tiempo es donde se da cuenta si su efectividad pues es real o no y qué está pasando realmente cuando ya se hace efectivo. Entonces, decía usted, en las discusiones es bien importante que entren no nada más quienes legislan o quienes están pues proponiendo, sino también el sector empresarial, que son ellos los que están al frente de la discusión, ¿no? Serían ellos los afectados directamente. Entonces, ¿habría sectores que serían más beneficiados o no? ¿O cómo podríamos entender o interpretar si habría sectores que serían más afectados o más beneficiados con una reducción de la jornada? Desde luego puede haber sectores más, no quisiera decir perjudicados, pero sí que les afectaría más que a otros la reducción de la jornada. Claro. Desde luego esa situación se va a dar. Sobre todo el sector productivo, ¿no? El que se dedica a hacer, no sé, cuestiones tangibles, ¿no? Lo decíamos como par de ejemplos, sector mueblero, textilero, pero puede ser alguna empresa que se dedique a la inyección de plástico, Sí, la puede maquila. ser en la industria metalmecánica, ¿no? O sea, son cuestiones que sí o sí necesitan el esfuerzo físico para poder generar esa producción. En el tema administrativo, pues prácticamente sí trabajas con base a resultados, pero es un resultado que al final del día, pues entregas un proyecto o entregas en materia jurídica, entregas un contrato. O sea, el tema es cuando hay un esfuerzo físico, creo que ahí se implica de cierta manera una afectación en esos sectores, porque necesitarías, insisto, ¿no? En el ejemplo que dábamos anteriormente, pues de mayor número de trabajadores para cubrir las necesidades, ni siquiera tuyas como proveedor y obviamente de entrega hacia tu cliente, ¿no? Porque al final del día también esos proveedores tienen que cumplir con contratos, ¿no? Si yo te pido, ¿sabes qué? Elabórame 1,000,000 de prendas, ¿en cuánto tiempo las vas a hacer? Si tú antes de la reforma te aventaste ese compromiso, y a lo mejor era un tiempo de 3 meses, por poner un ejemplo nada más, no puede ser a lo mejor a 6 meses, eso lo conoce mejor ese sector que yo, pero lo que quiero llegar es, tú tienes que cumplir sí o sí, porque al final del día a lo mejor ese proveedor le llega a cumplir a uno que está en el extranjero, poner un ejemplo Estados Unidos. Entonces los contratos también son muy delicados, sí o sí va a tener que cumplir, entonces él va a tener que absorber esos costos para poder cumplir un contrato que ya tenía pactado. Entonces hay que verlo desde esa arista, y tú comentabas la parte de cómo lo podemos hacer, si es de manera gradual y demás. Pues creo que sí es desde mi perspectiva, insisto, sería lo ideal. Como bien comentaba el licenciado Mauricio, sí o sí tiene que darse, porque es una necesidad también para que el cambio se pueda llevar a cabo y un beneficio hacia los trabajadores. Pues sí es viable, obviamente, pero aquí, por ejemplo, Chile establece esta parte también y entra en un proceso de reducción de la jornada. Entonces ellos lo propusieron a 3 etapas, ¿no? Ellos tienen de 45 horas a 44, ¿no? Y después de esas 44, pues dicen, bueno, va a bajar en la segunda etapa a 42. Y en la tercera y última etapa, pues bajará a 40 horas semanales. Pero ellos lo hacen de manera gradual. Y entonces ahí es donde yo también comento, ¿no? Podemos aprender también de los demás que ya han implementado este tipo de modelos o de buenas propuestas o buenas prácticas. Y también, por ejemplo, hablaba yo de otros países que ya hoy en día han probado el tema de los 4 días semanales. Pudiera parecer absurdo, pero pues en su experiencia, pues sí les ha llevado a mejora. Pero para que ellos llegaran a 4 días, pues obviamente tuvieron que seguir también un proceso. No fue de manera inmediata. Entonces, por poner un ejemplo, fue Estados Unidos, España, Bélgica. Entonces, sí hay ya países de los cuales podemos recoger también, porque al final del día somos seres humanos y nos puede servir la experiencia que han vivido otros países, ¿no? Sí, sin duda no tiene por qué ser un tema tajante así de estás a favor o estás en contra y que no haya puntos medios. De hecho, justo es la idea que se tomen en cuenta todas las perspectivas para que beneficie a la mayor cantidad de gente, ya sean trabajadores, ya sean empresarios, de cualquier sector, ¿no? No sé, maestro Mauricio. Estoy de acuerdo que debería tomarse en cuenta este punto en estas mesas de análisis. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Mau, ya en confianza,
El tema de la jornada reducida es de 48 horas a 40 horas. Como bien lo comentabas tú, la jornada diurna es de 48 horas, la jornada nocturna es de 45. ¿Sí? La nocturna 40. Son 7 horas. Y mixta 45. Después 7, 42, perdón. Son 42 horas y la mixta 45. Entonces, ¿qué va a pasar con la jornada nocturna? Pues va a tener una disminución de 2 horas. Es una pregunta que a lo mejor también puede ser interesante para los que nos escuchan. ¿Y qué va a pasar en el tema de la jornada mixta, que son 45? Bueno, podrías decir, se disminuirá a 40 horas. ¿Ellos qué beneficio tienen? ¿No? Porque al final del día, el que es de la diurna, pues de 48 horas baja a 40 horas, son 8 horas menos. El que es en la mixta son 45 horas, bajaría a 40 horas, son 5 horas. Y el de la nocturna, pues bajaría de 42 horas, ¿sí? 6 por 7, 42, a 40 horas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esa dinámica, ¿no? Porque al final del día la reforma, pues, señala, ¿no? De 48 a 40. Sí, quizás quienes están en esos procesos o en esas secciones dirán, pues es injusto, ¿no? Si a ellos les bajan 8 horas, que a nosotros nos bajen en los procesos que son de 40 horas, que también se bajen las 8 horas completas, ¿no? Bueno, la reducción sería en la misma proporción, porque, bueno, recordemos, la reforma es en establecer 5 días laborables con 2 días de descanso, ¿no? Al hacer esa reducción, pues obviamente se van a reducir las horas laboradas en una semana, pero pues yo no veo en la iniciativa que se afecten las jornadas, la jornada diaria. Digo, no se sigue estableciendo que el máximo es de 8 horas, 7 horas, 7 horas y media. Nada más que ahora las vas a laborar 5 días y tendrás 2 días de descanso. Entonces bajaría la de 7 horas, que es la nocturna, 5 por 7, 35, serían 35 horas. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, tiene estamos hablando ya en el mundo real, qué va a pasar en un tema de un velador, ¿no? O un vigilante, ¿no?, que esté en las noches? Vamos a esa parte, sí, ¿no? Inicia a trabajar a las 20 horas y les dices a las que son 4, a las 3 de la mañana, le dices, ya vete a tu casa, ¿no? Y a las 3 de la mañana, ¿cómo me traslado? Sí. Sí, o sea, ¿no? Sí, porque aparte el patrón a lo mejor diría, pues tengo que también apoyarlo y darle el transporte, lo cual también implica un gasto adicional que a lo mejor no tenía contemplado antes de reducir la jornada. Son casos que se van a presentar, desde luego. Ahora, lo vivimos en el mundo real, Mau. El tema de la seguridad privada, por ejemplo. Trabajan 24 por 24. ¿Qué va a pasar? Todo un tema. O sea, sí es algo interesante porque, por eso lo pregunto, ¿no, Mau? Aquí, con la experiencia que tienes, en el sentido de decir, bueno, pues sí, está padre, ¿no?, que sean a 5 días. Entonces ya dijimos, bueno, el tema de la jornada mixta, pues son 7 horas y media. Y entonces va 5 días, pues ahí creo que no hay tanto problema, pero en las nocturnas el tema es igual. Pueden ser sí los 5 días, pero si antes tenías contemplado a ese trabajador de lunes a sábado, pues ya no lo vas a tener sábado. Pero la nave o la empresa que tenga equipos costosos o aún no teniéndolos, pues tiene sus inventarios, sus activos y demás que cuidar, pues va a tener que contratar a alguien para poder vigilar, ¿no? O en otras áreas como las de la salud, donde también las jornadas son pues muy amplias, ¿no? Y son requeridas de ese modo. Es correcto. Entonces, esa parte también, pues por eso dice Mauricio y acertadamente que sí debe ser un análisis bastante profundo, donde sí se vea a todos los sectores, a todos los giros de negocios, ¿no? Y justamente ahí es donde entra la importancia de personal pues capacitado como ustedes, ¿no? Que tienen pues cerca de 20 años ya trabajando, debiendo experiencia pues en muchos sectores, en muchas áreas, con muchos trabajadores, porque seguramente algunas empresas se sentirán quizás un poco pues confundidas de qué hacer o qué actuar en el caso de que se llegue a aprobar, ¿no? De cómo hacerlo efectivo, de cómo ya en la práctica ponerlo, cómo gestionar a sus empleados, sus trabajadores, los horarios, demás,
para que pues en primera cumplan con la norma y en segunda pues no se vean afectados o pues sea sostenible para la empresa. Entonces no sé si ustedes, su experiencia nos pueda valer, también a los audioescuchas les pueda valer, pues para que nos den algunas claves o nos orienten de cómo podría ser garantizar su implementación, cómo las empresas podrían garantizar esta implementación en dado caso de que se dé, y bueno, cumplir con la normativa y sea sostenible para ellas. Claro, desde luego es muy importante el cumplimiento de la ley, siempre. Debería, en todo caso, ser más conveniente el cumplimiento de la ley que su inobservancia, ¿no? Y afortunadamente, en la experiencia, pues los empresarios con los que he podido asesorar, bueno, todos tienen la intención de siempre estar del lado ajustado a la legislación. Pues la recomendación siempre sería que se asesoren de especialistas en la materia. Siempre que se quiera implementar algún cambio que tenga como consecuencia la modificación de las condiciones de trabajo, pues desde luego la recomendación es hacerlo con la asesoría de gente especializada en derecho del trabajo, especialistas y las otras áreas que van relacionadas con el mundo del trabajo, porque desde luego también tiene que ver con el aspecto contable, con el aspecto fiscal. Claro. ¿No? Sí, y la verdad siempre es que tendría que ser de la mano de gente que conozca del tema, porque lo importante es que cualquier cambio, desde luego, se haga respetando el marco legal. Las consecuencias de no ajustarse al derecho, pues también son perjudiciales para la empresa, porque no solamente el incumplimiento no solamente tendría como consecuencia una inconformidad con el trabajador, sino que también recordemos que la misma autoridad laboral tiene diversos mecanismos para revisar el cumplimiento de la ley, y es ahí donde al hacer esa revisión la autoridad, claro, si encuentra incumplimientos, pues eso también tiene consecuencias económicas, desde luego, para una empresa. Entonces, la recomendación sería acercarse a especialistas. Sí, creo que es interesante lo que comenta Mauricio, dado que muchas veces a primera instancia siempre dices, bueno, busco un abogado, ¿no? Pero el abogado probablemente es civilista, ¿no? Y a veces la materia laboral, en la experiencia que tenemos, podría verse muy sencilla, pero también tiene obviamente su grado de complejidad. Y obviamente la experiencia que comenta Mauricio pues es vital. En la experiencia que tenemos, en la que tiene un servidor, igual nos preguntan, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo que tú comentabas. Si es que sí se da el cambio de esta jornada de 48 a 40 horas, ¿qué podemos hacer? Y luego el empresario dice, bueno, pues a lo mejor veo cómo reparto a los trabajadores y los hago ir en sábado, ¿no? Y a lo mejor pensando que no va a pasar nada, ¿no? Pero como bien comenta Mauricio, si llega una inspección, si hay una denuncia anónima o una denuncia de un trabajador, esa parte también nos puede poner en riesgo. No es como que pues la autoridad no se va a dar cuenta, ¿no? O sea, eso es a lo mejor una de las preguntas que te hacen, o de repente te dicen, bueno, ¿qué pasa si reparto de 100 trabajadores? A lo mejor a 50 los pongo a trabajar de miércoles a domingo, ¿no? Y van a descansar lunes y martes. Y a los otros los dejo de lunes a viernes. Pues bueno, también tienen que pensar que en esta reforma estamos hablando ya no nada más de la prima dominical, sino también vamos a hablar de la prima sabatina. Entonces, ya estás hablando de que si moverlos de esa manera, pues también sí o sí te va a implicar un costo, pero si me preguntaras en la experiencia que tengo, yo te diría que creo que podría ser menor ese costo porque pagarías una prima dominical a estar pagando un tema de un día de descanso, por ejemplo. Porque el día de descanso pues, obviamente se paga el doble, ¿no, Mau? El salario que corresponde a la jornada más el doble. El doble, estamos hablando. Por trabajar en el día de descanso. En un día de descanso. Entonces, porque de repente también el empresario te lo llega a preguntar. Entonces, ¿qué alternativa pudieran tener? Bueno, pongo sobre la mesa esta primera,
Pero como bien comenta Mauricio, creo que lo interesante es que sí se acerquen a un experto en materia laboral, que obviamente pues se cuente con esa experiencia, porque al final del día, pues un especialista en materia laboral ya conoce y tiene esa parte de cómo reflexionar la norma y cómo decirte, bueno, si tú incurres en esta parte, pues como bien comentaba Mauricio, vas a tener esta sanción. Y únicamente a veces pensamos y nos quedamos en las juntas, ¿no? Pero hoy en día ya son los tribunales y los centros de conciliación. Pero independientemente de esos entes laborales, que esos son los que imparten o en este caso llevan la mediación o la justicia laboral, pero también está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se encarga de hacer las inspecciones. A eso iba también Mauricio, ¿no? En el tema de, pues hay que tener cuidado porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues también te llega a inspeccionar, puede ser a través de una inspección ordinaria o extraordinaria, y si no estás preparado o si hiciste algo que no debías, pues te va a costar, va a tener una sanción y eso implica pues un recurso económico que tiene que salir de la empresa para pagar esa multa o esa sanción que te pone la autoridad del trabajo, ¿no? Sí, un tema pues sí complejo porque no solamente incorpora un solo elemento, ¿no? En este caso que estamos hablando de la reducción de la jornada, sino como bien señalan y explican pues ustedes especialistas que se vienen acumulando otros factores, ¿no? Pues otros elementos que también hay que tomar en cuenta para la gestión efectiva y gestión que entre en el marco legal pues de un solo trabajador. Entonces, no sé si ustedes desde su experiencia nos pudieran aportar algunas claves que las empresas pudieran empezar a tomar en cuenta para, porque bueno, muchas veces, y se ha insistido desde este espacio, desde Tergum, el podcast, que a veces las empresas caen en incumplimiento, pues no por gusto, no porque quieran, sino por desconocimiento, ¿no? Eso se ha insistido, entonces justamente para eso está gente especializada como ustedes, que los orientan. No sé si en este contexto nos pudieran ustedes dar algunas claves que les sirvan a ellos de guía para comenzar a actuar en esta legalidad y pues lo más recto que se pueda. Adelante, Mau. Bueno, yo estoy casi seguro que hay muchas empresas que desde este momento ya están planeando realizar este cambio. Es decir, ya existe una planeación pensando en que esta iniciativa finalmente va a ser aprobada y se va a convertir en una ley. Seguramente ya hay proyecciones para saber si tengo que contratar más trabajadores o si tengo que o si voy a distribuir la jornada, cómo la voy a hacer y con cuántos trabajadores tendría que implementar esos cambios. Desde luego eso ya existe, pero también yo creo que es muy importante poner atención también en la capacitación, porque se comentó hace unos momentos, también va a ser muy importante capacitar al trabajador para que ahora en esta nueva jornada, si es que llega a aprobarse como se está planteando, esté capacitado de tal manera que pueda ser productivo y no también que sea un problema que una vez reducida la jornada laboral tengamos incidencias como las que comentó el maestro Gamaliel, ¿no? De trabajadores que a lo mejor no son productivos cada momento que están trabajando su jornada y finalmente acaban, esa falta de capacitación acaba perjudicando a la empresa porque tengo un trabajador, no alcanzo la producción adecuada, entonces tengo que recurrir tal vez a contratar otros trabajadores y en fin, es una cadena de gastos que tienen que asumir las empresas, con lo cual pues obviamente implicará en la competitividad de esa empresa, ¿no? Y terminará siendo menos competitiva si no hace esta debida planeación y esta capacitación de su personal. Entonces son puntos que yo creo que desde este momento se tendrían que empezar a trabajar en todas las empresas, comenzar a planear el trabajo en base a esta nueva jornada y empezar a revisar los planes de capacitación para finalmente lograr que el trabajo en una jornada que finalmente quede de 40 horas a la semana pues no se vea afectado, ¿no? Que siga siendo igual de productivo o más productivo de lo que venía siendo en la empresa. Entonces tenemos planeación muy importante,
desde un inicio. Capacitación también para los trabajadores para que sean pues productivos. Eficaces, ¿no? O bueno, eficaces para la empresa o para lo que requiere en ese momento la empresa, y pues acercarse a asesores especializados. No sé, maestro Gama, que le gustaría compartir algunas claves más. Pues retomar esa parte de el empresario, no digo que todos, tienen la obligación de formar comisiones, y Mauricio también lo sabe, ¿no? En tema de comisiones, por ejemplo, para el tema de capacitación, adiestramiento y productividad, pues es una obligación formarlas. Creo que muchos las han dejado en el tintero y para ellos es letra muerta. Pero creo que hoy en día, vislumbrando o viéndonos a un futuro de que esta reforma puede llegar a darse, deben de estar preparados. Como bien lo comentaba Mauricio, ya hay empresas que ya lo están empezando a hacer. Se están preparando para que cuando llegue el cambio, pues no les impacte de manera drástica. Es como el tema de la subcontratación. Muchos pensaban que no se iba a dar, y el día que se dio, pues tuvieron que actuar de manera urgente. Entonces yo siempre recomiendo que es mejor la labor preventiva, hay que prever en lugar de estar actuando de manera urgente o correctiva. Entonces, formar sus comisiones de capacitación, adiestramiento y productividad que realmente funcionen, que cumplan con esa labor que tienen, porque va a ir muy de la mano con esta parte que hablábamos al inicio. Van a ser trabajadores productivos. Cuando hablamos de capacitación, aparte van a ser eficaces, porque no nada más es producir 1000 botellas, sino van a producir esas 1000 botellas, pero aparte va a haber calidad, porque hay un adiestramiento, porque hay ese tipo también de incentivo para que el trabajador esté debidamente capacitado y su labor la haga lo mejor posible. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y otro es que sí vayan los que no lo han empezado porque piensan que no va a pasar. Creo que es importante que ya se pongan a desarrollar un plan, porque al final del día eso también los va a llevar a que no estén actuando. Ahora sí que pues lo tengo que hacer de ya. Entonces eso también es importante. Ahora, hablamos a lo mejor de otros países, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, también ya se viven, y hablando de manera general en la República Mexicana, pues algunas empresas ya tienen jornadas de 5 días, de 8 horas. Y probablemente yo en la experiencia que tengo te puedo decir que son administrativas, ¿no? Las que yo veo que ya trabajan de lunes a viernes y sábado y domingo ya lo toman de descanso. Esas pueden ser las que pudiéramos decir que no son beneficiadas, porque pues pase la reforma o no, ellos tienen ya 5 días y laboran 8 horas. En la Ciudad de México a veces por la carga de vehicular, pero también son otros factores que también se están tomando en cuenta para este tipo de propuesta. Por ejemplo, en Polanco, por ese tipo de zonas, muchas empresas habitúan ya desde los viernes que su salida es a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay mucho tránsito y si todos salen a las 6, pues es un lío. Entonces todos esos factores, pues de cierta manera ya van enrolándote a una dinámica que sí se puede. O sea, sí se puede trabajar con menos horas y ser lo mismo de productivos o más que lo que hoy tienes con 48 horas, las 45 o las 42 horas de las que ya hablamos. Entonces, sí se puede, pero hay que prepararse, hay que capacitar, hay que adiestrar y obviamente cumplir con un plan que te permita también en los costos, insisto también en los costos, como bien comentaba Mauricio, porque es la materia laboral, muchos piensan que es nada más relación patrón-trabajador, despidos, jornadas y demás. No, también tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con esta parte de análisis en el tema de cuánto te va a pegar la seguridad social, el tema de ver si va a generar impuestos sobre la renta, porque al final del día hay una prima vacacional que pagar. Entonces, hay cosas que también van muy de la mano y por eso tienen que armar ese plan desde el ámbito de impuestos, la parte laboral, obviamente también de capacitaciones, de los planes, de cumplir con normas oficiales. Por ejemplo, hoy está la NOM 035 de la que ya platicamos, pero está la NOM 037 del teletrabajo, que también parte de esa cadena de implementaciones van en miras de ¿qué? De que el trabajador se encuentre en un ambiente más sano y que conviva más con su familia, que pueda tener tiempos libres, porque también este tema nace porque muchos en trayecto
no se computan como horas de trabajo, pero una persona sale desde las 5 de la mañana en Ciudad de México o a las 4 a veces para llegar a su empleo a las 9. A lo que quiero llegar es cuándo convive con su familia esta persona, que sale a las 5 y regresa a las 8 o 9 de la noche, de lunes a viernes y a lo mejor hasta en sábado. Entonces es un todo, ¿no? Tanto el tema, están contemplando temas de traslado, más el tema de tu jornada de 8 horas. Entonces por eso se viene esta parte de propuesta o de iniciativa, donde pues lo que se persigue es un mejor desarrollo de la persona, ¿no? Sí, porque además, pues bueno, están todos estos factores que usted dice, pero se suman, como mencionábamos hace un momento, otros factores importantes. Entonces, no sé, maestro Mauricio, si usted quisiera ampliarnos un poco, ¿dónde se puede la gente acercar a, pues, asesorar, digo, con su experiencia, para que puedan obtener y generar estos planes, estas planeaciones que ustedes comentan, pues ya desde ahora, antes, adelantándonos un poco a la resolución de si se da o no se da esta aprobación de reforma? Bueno, desde luego yo recomiendo ampliamente a Tergum, Consejería Jurídica, ¿no? Ya que se trata de es una empresa que se dedica a asesorar a los empresarios y bueno, tiene una experiencia de 30 años en esta actividad y desde luego cuenta con profesionistas ampliamente capacitados para atender las necesidades del empresario, tanto en materia jurídica como en materia contable, en materia fiscal, en materia corporativa, de negocios, en recursos humanos. En fin, tenemos en esta firma especialistas en cada una de estas materias que desde luego estamos con la mejor disposición de prestarle un servicio de excelencia a todos los empresarios y pues queda mi recomendación para que se acerquen y pregunten por nuestros servicios. Claro. Que con mucho gusto. Igual pueden visitarnos en www.tergum.com.mx, es nuestra página, y como bien lo comentaba el licenciado Mauricio, pues la firma lo que pretende siempre es que sea una consejería empresarial, que sea obviamente brindada por expertos o especialistas y que vaya enfocada siempre en miras de cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, en materia corporativa, como bien lo comentaba aquí mi buen amigo Mauricio. Y también tenemos la parte de impuestos, insisto, por poner un ejemplo muy rápido para que vean que obviamente cuando se tiene un conjunto de especialistas el servicio es de calidad y es bueno. En los temas REPSE, que hoy también ya, por ejemplo, ya en un futuro no muy lejano ya viene obviamente el reafirmar ese REPSE, ¿no? Para quienes lo tramitaron en su momento, pero el REPSE tuvo que intervenir de manera correcta cuando haces un análisis para REPSE, pues un abogado corporativo, un abogado en materia laboral y un especialista en impuestos. Y muchos empresarios piensan que es el laboralista, porque es REPSE. Y aquí tuvo que intervenir, insisto, 3 ejes: impuestos, materia corporativa o jurídica corporativa y materia jurídico-laboral. Entonces, creo que el equipo es sólido y pues los invitamos para que nos puedan visitar en la página y obviamente acercarse a los expertos. Seguro que sí, pues seguramente nuestros audioescuchas estarán muy contentos de saber que tenemos estas opciones de acercamiento. También ahí en las redes sociales vamos a estar dejando la información del maestro Gamaliel, del maestro Mauricio, para que los consulten. Ahí si tienen alguna duda, pues también acercarse a ellos, que nos manden sus preguntas, que nos manden su información para que ustedes puedan un poco dilucidar y darles dirección, un poco de proyección hacia qué actuar y qué hacer previo a, bueno, puede ser esta reforma, pero pues también sabemos que existen infinidad de otras consecuencias que pueda haber. Entonces, bueno, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros en esta emisión, como siempre, muy interesante, muy valiosa la información que nos comparten. Y pues seguramente a nuestros audioescuchas también ha sido un tema pues que esperamos haber cumplido con, o por lo menos haber respondido algunas de sus preguntas, y si no, estamos bien pendientes de todas las redes sociales para que nos manden su información. Nos dio mucho gusto haber platicado con ustedes en este capítulo y los esperamos en la próxima emisión de Tergum el Podcast. Muchísimas gracias, maestros. Un gusto. Gracias. Magdiel. Buen día.